Muy buenas tardes a todas y todos y todes. Bienvenidos a esta sesión, quinta sesión del módulo 2, la región Maya. Hoy tenemos el doctor Adam Selen con nosotros, integrante investigador del CEPSIS, y lo va a presentar el doctor David El Ángel García. Pero yo tengo una pequeña petición a todos los que ya nos están escuchando y que están conectados. Por favor, no nos dejan siempre frente a unos cuadritos negros con nombres nada más. Para, es mucho más divertido también para nosotros ver las caras, ver las reacciones y conocer a ustedes. Así que los que puedan y tienen buena conexión, les pido del favor que se conecten, por favor, con su cámara. Bueno, David, adelante. Muchas gracias, doctor Justus, como siempre, como estos últimos, no siempre, pero estos últimos martes, jueves, un gusto saludarles, también al doctor Roberto. Y bueno, hoy en esta, como bien decía el doctor Justus, en esta quinta sesión del módulo del Universo Maya tenemos pues el gran placer y el privilegio de dar la bienvenida y contar con la presencia del doctor Adam Sele, quien es colega además del Sepsis, de mi centro de adscripción. Eh, y bueno, muy rápidamente se los voy a presentar en una semblanza breve y que nos hizo llegar, modesta para su amplia trayectoria. Y bueno, el doctor Adam Selen es originario de Ontario, de Canadá. Estudió la licenciatura en estudios latinoamericanos en la Universidad de Toronto y completó sus estudios de posgrado en el programa precisamente de posgrado de la UNAM de Estudios Mesoamericanos. Desde el 2004 es casi de los fundadores, se desempeña como investigador de tiempo completo aquí en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM en Mérida. Es autor de libros como El cielo compartido, Deidades y ancestros en las vasijas, efigies zapotecas y de varios estudios además sobre iconografía zapoteca. Y más recientemente ha dirigido sus intereses, sus investigaciones en la historia de la arqueología y el coleccionismo arqueológico en Oaxaca y en Yucatán durante los siglos XIX y XX, explorando sobre todo el impacto de estas prácticas en las instituciones culturales locales y nacionales. Su trabajo, que es una de sus grandes y muchas virtudes, es que es multidisciplinario e interdisciplinario, pues integra enfoques tanto arqueológicos como históricos para el estudio de estas antiguas colecciones museísticas, con énfasis en la procedencia de los artefactos. Y además, bueno, pues ha dado clases en los posgrados de mesoamericanos, en la licenciatura en Desarrollo y Gestión Cultural. Trabaja cuestiones que tienen que ver con el patrimonio cultural, además. Y bueno, hoy tenemos la suerte de que nos va a dar la charla sobre, que se llama la charla Viajeros y coleccionistas, la formación de museos en México y en el contexto de la rivalidad global. Entonces, bueno, pues sin mayor preámbulo y para que tengan el privilegio de aprovechar el tiempo con mi colega y gran investigador y amigo, el doctor Adam Selen, les dejo ya con él. Y bueno, Adam, muchísimas gracias por haber aceptado estar en este módulo a la primera y tu generosidad como siempre. Y adelante, muchas gracias, Adam, y buenas tardes. Bueno, gracias David por esta introducción maravillosa. Y muchas gracias a Justas y Roberto por invitarme a este espacio virtual. Me hubiera gustado hacerlo presencial, pero bueno, aquí estamos. En esta nueva forma de, de hablar con el mundo. Y bueno, justamente me gustó la invitación porque el tema se me hace fascinante, ¿no? La cuestión de las fronteras, la conformación de los estados, etcétera. Y creo que es un tema lo que voy a dar hoy que encaja con esta visión. Bueno, por lo menos he tratado de reorientar un poco, sobre todo la introducción aquí, pero que encaje mejor con lo que han visto en otros módulos de esta diplomado. Entonces, voy a hablar muy generalmente, en principio, um, y hablando específicamente del siglo XIX, pues podemos considerar
el siglo XIX como la edad de la arqueología y el momento de origen de los grandes museos, ¿no? Creo que eso casi todos estamos de acuerdo, que es cuando realmente impulsa los museos en el mundo. Casi todos se fundan en el mismo momento en los grandes países como Francia, Inglaterra, etc. Pero lo que tengo que decir aquí, mi interés no es tanto en la arqueología, es decir, en sí, sino en la actividad que definió la disciplina en el siglo XIX. Y eso lo llamo yo el coleccionismo, pues entendido como un gran proyecto extractivista que se prolongó durante casi 200 años, o sea, realmente sigue, ¿no? Ese tipo de actividad que yo creo que a los arqueólogos les gustan desvincularse de coleccionismo, pero al final de cuentas es parte de lo que ellos hacen y realmente es el origen, la actividad que da origen a su disciplina. Y podemos decir que el coleccionismo pues remonta mucho más allá del siglo XIX, ¿no? Se remonta al Renacimiento y antes, y abarca otros ámbitos intelectuales más allá del mero interés en las antigüedades. No voy a tocar tanto este tema, pero pues hay que entender que tiene una cola muy larga el coleccionismo. Lo que yo voy a tratar de hablar aquí o entender, ¿no? Es el coleccionismo como una competencia global, ¿no? Surgida cuando los estados nacionales comenzaron a construir museos. Y no sé si lo han visto en otros módulos de esta diplomado, el trabajo de Benedict Anderson, ¿no? El gran historiador, que él exploró el origen del nacionalismo y en su libro Comunidades Imaginadas marca que uno de los grandes factores en el fomento del nacionalismo es la invención de la imprenta, ¿no? Y pues podemos pensar que los museos realmente son una extensión, ¿no? De esta fantástica comunicación. Yo también lo valora así también. Y no solamente museos, sino que el conjunto de archivos, el census, mapas, etcétera. Todo eso es una selección de información y artefactos, ¿no? Que da sentido de una historia compartida, ¿no? Y bueno, la gran teoría de Anderson es que pues esa historia compartida se puede entender por personas que nunca se van a conocer, ¿no? Entonces eso fue el gran aporte de él, ¿no? Y al entender el nacionalismo como un proyecto en común por personas que nunca se van a conocer realmente, ¿no? A diferencia a pueblos anteriormente que se conocían, ¿no? Pero bueno, dentro de grandes naciones, pues no conocemos a todos, ¿no? Pero conocemos el proyecto, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo de Anderson es muy importante, por lo que vamos a discutir hoy. Digamos, la fundación de los museos en el mundo se puede entender como una gran empresa, ¿no? Occidental, donde había una amplia participación de cónsules, de artistas, escritores, exploradores, todos con este objetivo en común de iluminar territorios que ellos consideraban completamente desconocidos, ¿no? Entonces, pues hay en esos países mandaron brigadas, ¿no? De personas a conocer otras partes del mundo durante el siglo XIX, sobre todo, ¿no? En barcos y en otras formas, ¿no? Recorrer el mundo buscando artefactos para llenar a sus museos, ¿no? Y parte de este proyecto consistía en documentar antiguas civilizaciones y bueno, y regresar de esos viajes con las evidencias, ¿no? De ese pasado. Así como otros testimonios,
Es muy importante en ese momento, por ejemplo, todo lo que recaban en cuanto al mundo natural. Y en ese momento no solamente están haciendo grandes museos, sino jardines botánicos, por ejemplo, ¿no? Y llenando esos lugares con plantas exóticas, para ellos exóticas, de otras partes del mundo. Ese es un súper tema que no voy a tocar aquí, pues yo voy a quedar más bien con la cuestión arqueológica, pero realmente no se puede entender esta empresa sin comprender al otro, ¿no? Y pongo de ejemplo el famoso Alejandro Humboldt, Juan Humboldt, que pues él recorrió pues gran partes de México y Centroamérica, justamente en este tipo de búsqueda para artefactos y también para muestras naturales, ¿no? Que todavía embodegan en los grandes museos de Alemania. Entonces, bueno, uno puede pensar, ok, pues hay esta empresa occidental de documentar antiguas civilizaciones en el mundo. Y uno pregunta, pues alguien me hizo la pregunta el otro día, dijo, pues, ¿y por qué querían hacer eso? Porque no estaban satisfechos con su propia historia, ¿no? ¿Por qué tienen que ir a molestar a otros para registrar todo esto, ¿no? Bueno, es una pregunta muy buena, y a veces no tengo ni la respuesta, pero yo creo que algo importante para entender en el acto de documentar y el acto de registrar otras culturas, en el fondo de eso hay una cuestión de dominación, ¿no? Lo que están tratando de hacer no solamente es buscar esas evidencias para que los tengan en su museo, sino tener un registro de esos lugares donde realmente quieren dominar, no quieren colonizar. Y una forma de colonizar no es necesariamente con violencia, con ejércitos y con, o sea, la armada, digamos, ¿no? Sino buscando toda la posible información que puede haber, ¿no? En esos países y pasándoles a tus archivos, ¿no? En el país madre, digamos, ¿no? Esa es una forma. Bueno, no lo puse en la bibliografía, pero aquí tengo un libro que se llama Informal Empire. Es un libro de un escritor que se llama Robert Aguirre, un estadounidense, y es un fantástico, digamos, documento, texto sobre ese intento de los ingleses durante digamos, tiempos victorianos de dominar a Latinoamérica por medio de esta documentación, ¿no? Llevando todo lo que podían llevar, ¿no? Si se movía, lo querían llevar, al Museo Británico, a los archivos en Inglaterra, etcétera, ¿no? Con ese intento de tener los conocimientos para poder eventualmente dominar el lugar y colonizarlo, ¿no? Pues ya sabemos que los ingleses tuvieron éxito en los países del norte en cuanto a la colonización, pero mucho menos éxito en lo que era el Caribe y lo que era la Nueva España, porque pues ese lugar ya estaba colonizado. Pero intentaron, y eso es una forma que intentaron hacer esto, ¿no? Su gran recorrido por buscar documentos y referentes, mapas, todo lo que podían llevar, lo llevaron. Y entonces, ese mismo Aguirre nos deja con una frase que a mí me ha hecho mucho eco en mi trabajo, ¿qué es esto? El deseo de conocimiento empírico fue inseparable del deseo imperial de poseer objetos. Y se me hace muy importante mantener eso a lo largo de esta plática porque es justamente eso, ¿no? El conocimiento empírico es el dato, ¿no?
sea lo que sea, es lo importante, ¿no? Y si eso traduce en poseer un objeto, por ejemplo, entonces pues ya tienes otro dato, ¿no? Y eso explica en parte por qué los museos, por ejemplo, de Inglaterra, de Francia, de Alemania, o incluso los Estados Unidos, Canadá, lo que quieres, están tan llenos de objetos, ¿no? O sea, desbordan realmente sus bodegas con abundantes colecciones. Y bueno, aquí tengo que pues entrar un poco en lo que es mi interés académico en eso, ¿no? Yo, como dijo David, he trabajado mucho la cuestión de la arqueología de Oaxaca, del sureste de México, y durante mi tiempo en el doctorado, cuando estaba estudiando, por ejemplo, un artefacto que se llama la urna zapoteca, me di cuenta que la mayoría de esos artefactos pues no están ya en el estado de Oaxaca, ya se han ido, ¿no? Se han sido coleccionados y llevados de la región de origen. Y entonces, si yo quería entender el legado arqueológico de los antiguos zapotecos, por ejemplo, pues yo tenía que ir a museos, a visitar sus bodegas y ver qué hay en las vitrinas para poder comprender la riqueza y digamos, la extensión, ¿no? De este legado, ¿no? Para poder decir cualquier cosa sobre el objeto de estudio. Y muchas veces me topé con visiones, o sea, con material así, ¿no? Como ustedes pueden ver, cajas llenos de objetos. Muchas veces pues no están catalogados ni siquiera, pero ahí están, ¿no? Todos juntos. Y pues esa es la situación que tengo que confrontar. Entonces, obviamente tenía muchas preguntas a partir de mi estudio, que es realmente un estudio arqueológico, ¿no? Iconográfico, acerca de este legado. Pero de repente me empezó a llenar de preguntas muy básicas, ¿no? Pues, ¿cómo llegó esto aquí? ¿Y quién, no? ¿Y quién lo trajo? ¿No? ¿Quién lo depositó eso en el museo? Entonces, estas preguntas empezaron pues a convertir en otras cuestiones y obviamente pues podía ser también muchos vínculos entre otras colecciones porque, digamos, los coleccionistas todos se conocían, todos trabajaban juntos en algún momento e incluso en competencia, ¿no? Para los mismos materiales. Entonces, todo eso me llevó a pensar en esos materiales, no como vestigios o evidencias del pasado, sino también evidencias de esa enorme competencia global que ocurrió durante el siglo XIX, ¿no? Esa es la pauta que me dio a estudiar esto. Y además, o sea, cuando ustedes ven, por ejemplo, una caja llena de piezas de cerámicas, no están viendo la totalidad de la historia, porque detrás de cada objeto aquí, pues tal vez hay un registro, tal vez hay una carta, una correspondencia, tal vez hay una fotografía, tal vez, pues muchas cosas, ¿no? Un dibujo, un retrato, lo que sea, que están conectados con esos objetos y el momento que fueron extraídos, incluso el recorrido que tomaron para llegar a ese momento en el museo. Entonces, este legado también es muy rico y es lo que, o sea, si paso mucho tiempo digamos, en bodegas, en museos, pues paso igual el mismo tiempo en archivos, buscando los documentos que hablan de la trayectoria de esos objetos, ¿no? Y eso es la parte que también, o sea, yo creo que es importante reconocer que en un poco la metodología de cómo estudiamos colecciones, ¿no? Porque, pues,
si los ves y dices, pues ya, ¿cómo voy a entender eso? ¿No? Es una cosa que pues he tenido que, digamos, crear mi misma metodología. Um, entonces, pues tampoco quiero dar la idea que fueran solamente los extranjeros, ¿no? Que estudiaran el pasado mesoamericano, ¿no? El pasado de México, por ejemplo. No quiero dar esa idea porque eso no es cierto. La misma gente de México también se interesaron bastante, ¿no? En entender sus propios orígenes, ¿no? Y les voy a presentar como una pequeña evidencia de eso, ¿no? Que eso es un mapa de Antonio García Cubas. Viene del Atlas Geográfico, Estadístico Histórico de 1888. Pues este atlas tenía muchos tipos de mapas, pero en ese particular es una carta histórica y arqueológica, ¿no? Y yo creo que a partir de ese mapa podemos explicar muchas cosas. Primero, es interesante que, pues, bueno, es un registro, ¿no? Un registro de sitios arqueológicos que se conocen en el país en su momento, ¿no? Y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que están representados en el mapa. Pues no sé si vamos por las manecillas del reloj, vamos a empezar en mi lado derecho, pues ya. Esa es una representación de Mitla, ¿no? Lo que es en Oaxaca. Y luego creo que tenemos un dibujo de la casa del gobernador de Uxmal. Tenemos una imagen de Chichen Itza y luego pues un corredor famoso de Palenque. Vamos por aquí y es obviamente Teotihuacán, Xochicalco y un lugar que no es tan muy conocido hoy en día, pero es en Puala, Tabasco, y finalmente el Tajín, ¿no? La Huasteca. Entonces, es interesante que representen esos lugares porque, pues, esos eran los lugares que se conocían muy bien, ¿no? A partir de ese momento en la historia de México, ¿no? Digamos, pues hay unos sitios, bueno, no, obviamente no tienen tanto espacio, pero hay unos sitios que brillan por su ausencia, ¿no? Donde está el Monte Albán, ¿no? Por ejemplo, que es un sitio preeminente ya si uno va a visitar Oaxaca, ¿no? Y no hay ningún sitio, por ejemplo, representado del norte del país, no existe, ¿no? Tampoco hay, pues, no está Calakmul. Bueno, Calakmul se encontró mucho después, etcétera, ¿no? Entonces, son estos lugares que se conocían. En particular, el Palenque, ¿no? Se conoció desde muy temprano, desde antes del siglo XIX. Entonces, esa es una forma también, o sea, hacer un mapa así es una forma de reconocer el territorio a partir de, ¿no? Sus vestigios antiguos, ¿no? Cosa que todavía hacemos, ¿no? Hoy en día, ¿no? Tenemos guías que nos explican pues dónde ir para visitar esos lugares y se identifican esos sitios con regiones en el país, ¿no? Y con ciertas culturas, ¿no? Pero lo que voy a decir aquí es un poco más complicado porque en aquel tiempo realmente no tenían mucha idea de quiénes eran las culturas que construyeran esos monumentos, ¿no? Y había grandes debates acerca de ellos. Lo interesante es que, pues, aquí está Teotihuacán y todavía no sabemos quiénes son los constructores de Teotihuacán, ¿no? Entonces, bueno, obviamente esos son debates que van desarrollando en el tiempo, ¿verdad? Y la otra parte interesante de ese mapa es obviamente los artefactos que se ven en la parte superior y en la parte inferior, ¿no? Esos artefactos no, lo curioso aquí es que no corresponden realmente
a ninguno de esos sitios, bueno, salvo en algunos casos, ¿no? Casi todos los artefactos que estamos viendo en la carta aquí, pues son del centro de México, son de Tenochtitlan, ¿no? Fueron encontrados en los alrededores de la Ciudad de México, ¿no? Y por eso están representados aquí. Entonces, pues uno diría, pues, ¿dónde están las evidencias, por ejemplo, de Oaxaca? Pues muestran Mitla, pero no hay ninguna urna de Oaxaca. Bueno, sí hay uno, pero bueno, nada más. O de los otros lugares, pues ya no hay vestigios mayas, por ejemplo, aquí. Entonces, eso también me llama mucho la atención. Y la otra cosa que me di cuenta es que esos artefactos fueron retomados de una estampa anterior, hecho por Casimiro Castro en 1857, casi 30 años antes, ¿no? Y pues podemos ver, ¿no? O sea, que el artista que hizo este mapa de García Cubas simplemente pasó, o sea, calcó básicamente algunos de esos artefactos mismos, están en el mismo ángulo incluso, ¿no? Creo que, o sea, no porque lo copió así, tal vez le dio flojera ir al museo y hacer un nuevo dibujo, pero es obvio que el trabajo de Casimiro Castro es el modelo para muchos de esos dibujos. Pero también remite a otra idea, ¿no? Que yo he visto en otros ámbitos, que el Museo Nacional, porque esos artefactos están en el Museo Nacional, lo que sabemos del dibujo de Casimiro Castro, que desde 1857 hasta 30 años después, en casi 1885, el museo prácticamente no coleccionó nada, ¿no? O sea, no cambió el perfil de sus colecciones, ¿no? Es un lugar bastante estático en cuanto a eso, ¿no? Y bueno, hay muchos comentarios a lo largo del siglo XIX sobre el Museo Nacional y su gran falta simplemente de no crecer, ¿no? Quedó un poco con una visión muy del centro de México y las colecciones de las otras regiones del país simplemente no entraban. Obviamente sabemos que hoy en día eso es completamente distinto, ¿verdad? O sea, vamos y visitamos el Museo Nacional de Antropología y hay una sala para cada cultura, ¿no? Y están llenos, ¿no? de artefactos. Y no solamente las vitrinas, pero sabemos que las bodegas, incluso del museo, pues desbordan de artefactos. De hecho, prácticamente 80-90% lo que tienen los museos están en las bodegas, ¿no? Ese es un dato muy importante recordar, que los museos no ponen todo lo que ellos tienen en las vitrinas, sino que resguardan un montón de material en las bodegas. Pero en el caso del Museo Nacional, en mediados del siglo XIX, pues eso es lo que tenía, ¿no? Entonces, pues obviamente tenían muy poco, casi nada, de las distintas regiones de México que hemos ya dicho, Yucatán, el sur de Oaxaca, Chiapas, etcétera, el norte del país, Michoacán, por ejemplo, pues eran lugares culturalmente, arqueológicamente, desconocidos, ¿no? Pero eso no quiere decir que no existían colecciones de esos lugares. Eso no quiere decir que la gente que vivía en esas regiones, por ejemplo en Yucatán, no habían encontrado muchos vestigios del pasado prehispánico. Claro que sí, habían grandes colecciones en esos lugares, pero estaban en manos de particulares o estaban insertos en los museos de provincia, ¿no? Digamos. Entonces, había una desconexión. El Museo Nacional
pues no era nacional en ese sentido, era así el Museo del Altiplano, ¿no? En ese tiempo. La otra cosa, bueno, entonces, a mí ese tipo de mapa se me hace que es muy interesante y tiene ese deseo, por ejemplo, de entender un territorio por los vestigios arqueológicos, pues también remonta a tiempos muy atrás, ¿no? Y aquí voy a mencionar nada más el Carlo di Borbone, el rey de los dos Sicilias, que llegó después a ser Carlos III, rey de España, porque este rey era muy importante, digamos, ¿no? En el siglo XVIII, para la Nueva España. Cuando llegó a ser rey, él ya había tenido un antecedente muy fuerte en Italia, buscando antigüedades. Es un rey que le encantaba antigüedades, ¿no? Yo no lo voy a llamar el rey arqueólogo, como algunos hacen, porque pues él no iba a excavar, ¿no? Mandaba a otras personas para hacerlo. Pero entonces, lo que encontraron en el siglo XVIII, al principio del siglo XVIII, mediados, eran los sitios de Pompeya y Hortelano, ¿no? Que fueron cubiertos por la ceniza del Vesubio, ¿no? Que explotó. Y se quedaron sepultados por muchos siglos. Claro, cuando empezaron a desenterrar sociedades, encontraron evidencias de los romanos, increíbles evidencias, ¿no? Y cosas muy intactas, ¿no? O sea, porque estatuas, mosaicos, todo, encontraron. Y Carlo di Borbone agarró todas esas evidencias y empezó a poblar y decorar sus casas y castillos con esas cosas porque le gustó. Entonces era un rey que tenía un suma interés en el pasado, y incluso se ve en la estampa, en una parte donde se ve abajo, donde está como el trasero de ese león, pues un pico y un palo, ¿no? Eso es un referente al interés del rey en llevar a cabo excavaciones. Y entonces, cuando él ya es rey de España, lo mismo hace él con la Nueva España. Empieza a preguntar, pues, ¿qué hay de antigüedades en la Nueva España? Y manda un cuestionario a los autoridades de la Nueva España y recibe noticias de que hay una gran ciudad blanca en la selva de México que hay que explorar. Y justamente esa ciudad es Palenque. Entonces empiezan a mandar a finales del siglo XVIII un montón de comisiones pagados por el rey para desenterrar lo que es Palenque. Y entonces podemos decir que ese es el primer, digamos, sitio arqueológico que fue explorado por un gobierno, ¿no? En la Nueva España, ¿no? Es interesante. Pero entonces, lo presento aquí de una manera muy rápida porque es el interés de un poder, una autoridad en entender, ¿no? Una región, como es la Nueva España enorme, ¿no? Por sus vestigios arqueológicos, ¿no? Lo mismo, claro, que es en el caso de el gobierno ya de Porfiriato, de entender el entorno, lo que es, ¿no? Del país en cuanto a su diversidad arqueológica, ¿no? Y esto también conlleva otra idea. Están empezando a conocer este gran panorama arqueológico del país, ¿no? En parte porque, o sea, el interés es en parte, no solamente porque las autoridades en España pues, tienen este interés, gracias al rey, sino porque están llegando extranjeros a
a México, sobre todo después, en la República, ya cuando es más posible visitar México, a explorar y llevar evidencias de ese pasado, ¿no? Y bueno, dejé una lectura de Erika Pani con ustedes, no se lo han leído, se llama Los viajeros decimonónicos y la definición de lo nuestro. Y la doctora Pani justamente hace este argumento, ¿no? De que los mexicanos empiezan a definir lo que es importante para ellos como un tipo de espejo, ¿no? Cuando llegan extranjeros y dicen, pues eso es interesante, eso me interesa, ¿no? Es decir, lo que interesa casi siempre es el pasado prehispánico. Entonces, cuando realmente unos cuantos vestigios no eran tan importantes, ¿no? Durante casi toda la colonia nadie le importaba, bueno, hay unos personajes que sí, pero casi nadie le importaba eso. De repente cuando llegan los extranjeros, despiertan el interés en los mismos mexicanos, ¿no? Acerca de su propio pasado. Y yo creo que es un buen argumento. Yo diría que pues no hay que ir demasiado lejos con ese argumento porque pues hay muchos ejemplos de mexicanos que sí, de por sí, estaban interesados en este pasado. Pero bueno, yo creo que ella asienta un interesante argumento y pues nosotros a veces lo vivimos en nuestras vidas, ¿no? Algo no es importante hasta que alguien piensa que es importante, de repente es importante para nosotros también. Entonces, bueno, ese es un poco de ese argumento. Pero también, y yo incluso en mis andanzas en los archivos, he podido encontrar momentos cuando se puede decir que, bueno, el patrimonio arqueológico de México pues ya era tema de importancia para los mexicanos. Y uno de esos casos viene de la gran expedición del capitán Dupey, que fue un austriaco, creo que, bueno, hay muchas cuestiones de qué país pertenecía en su momento. Pero él vino pagado justamente por el rey de España para hacer una expedición en México a ciertos lugares y recorrió con un pintor del Real Academia de San Carlos que se llamaba Luciano Castañeda, sitios prehispánicos como Cholula, Xochicalco, Teotihuacán, Mitla, Monte Albán y Palenque, ¿no? Y en todos esos lugares, pues hicieron algunas excavaciones, pero realmente lo que hizo es habló con curas, ¿no? Que estaban en esos lugares y que esos curas siempre tenían colecciones de prehispánicas, en parte porque les eran obviamente ilustrados, muchos de ellos, ¿no? Y querían hacer esas colecciones por su propio interés, pero en parte porque consideraban esas cosas ídolos, ¿no? Y no querían que la gente en sus iglesias pues tuvieran esas cosas en sus casas, ¿no? Porque no vamos a tener idolatría otra vez entre los mexicanos, ¿no? Entonces, hay como esas dos formas que ellos recababan colecciones de artefactos prehispánicos. Desafortunadamente, pues en los lugares más, digamos, alejados de las ciudades como Oaxaca o Michoacán, muchos de los curas simplemente destruían esas evidencias si los podían encontrar, ¿no? En manos de sus fieles. Pero entonces, pues, eso fue la forma que Dupey hacía grandes colecciones y también documentó muy bien lo que encontró. Y ustedes pueden ver de esas páginas, por ejemplo, de los dibujos escritos por Castañeda, todo tiene un número y luego hay otras páginas que corresponden
esos números a cuestiones de procedencia, dónde los encontraron, si los encontraron en un sitio tal o en otro sitio o en una tumba o que les dio un cura, etcétera, ¿no? Y con sus medidas, etcétera, y descripciones. Entonces fue un documento muy importante, la colección, más los dibujos, más los textos, ¿no? Pero desafortunadamente lo que ocurrió en 1827, cuando esas cosas, objetos y documentos fueron depositados en la San Ildefonso, que era la universidad en su momento. Ahí estaban resguardadas esas cosas, pero parece que Luciano Castañeda vendió toda esa información, más los artefactos, a un comerciante que se llama Latour Allard, un francés, ¿no? Y él agarró todo eso y se lo llevó a Francia, ¿no? Bueno, y en Francia, Allard, lo que intenta hacer es vender la colección con los dibujos, etcétera, a gente, a mejor postor. Pero gracias a un momento que ocurrió creo que en Burgos, en Francia, había un agente comercial de México en París que se llamaba Thomas Murphy. Y él fue simplemente a la misma fiesta de copas, no sé, con este tal Allard, donde Allard intentó incluso venderle los objetos, ¿no? Y Murphy se insultó, digo, pues, ¿cómo crees que me vas a vender a mí mi propio patrimonio? Y escribió unas cartas de regreso a México diciendo, ¿cómo es posible que ese señor Allard anda allí comerciando con nuestro patrimonio? ¿No? Que realmente yo sé que fue costeado por la corona, ¿no? Pero pertenece a nosotros. Y tenemos que regresarlo, ¿no? Hay que demandarlo, todo un asunto ahí muy importante. Y es en ese momento que podemos decir que pues hay una clara conciencia, ¿no? De que esas cosas pertenecen a la nación mexicana, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Y tan importante, y bueno, que sabemos que en ese mismo año también se funda el Museo Nacional de México, ¿no? Y empiezan a hacer medidas, ¿no? Para controlar la extracción de bienes del país, sobre todo antigüedades, lo que llaman antigüedades, ¿no? Que grosso modo es cosas prehispánicas. Y entonces, por eso me gusta el caso, porque justamente coincide con la fundación del Museo Nacional. Y bueno, no tenemos que buscar muy lejos para encontrar casos muy documentados de saqueos de bienes de México, ¿no? De la arqueología de México. Esto es un dibujo de la sustracción de dintel de Cabá, ¿no? en Yucatán, llevado a cabo por John Lloyd Stephens, un americano que visitó toda la península en busca de vestigios del pasado, ¿no? Y él tenía como un extraño, era como un explorador, escritor, pero también tenía una investigadora diplomática, ¿no? Entonces, pues llegó a Yucatán en 1800, creo que fue 47, si no estoy mal, y empieza pues simplemente dar, ir a todos los sitios arqueológicos y lleva lo que puede llevar, ¿no? Y en ese caso, lo que podemos ver, están llevando un dintel muy bonito, ¿no? Aquí está un dintel es lo que soporta parte del edificio arriba de la entrada, el edificio, ¿no? Y está hecho de madera, normalmente zapote, que es una madera muy dura,
Y en ese caso, está esculpido, ¿no? Y tenía una fantástica retrato de un señor, ¿no? Esculpido sobre la madera. Y bueno, chao, lo estamos llevando, y se lo llevan, y me encanta, no solamente lo llevan, pero retratan ellos mismos llevándolo, ¿no? ¿Qué más evidencia quieres? Entonces, lo llevan a Estados Unidos, a Nueva York, con muchos otros artefactos, a un lugar que se llama una panorama, y eso es una cosa muy especial. En su momento era así como un gran edificio, que tenía como escenas pintadas por Catherwood en este caso, ¿no? De los lugares que ya habían visitado. Entonces, el visitador puede subir una escalera y ver este panorama, ¿no? Y es como estar en el lugar, ¿no? Como la gente no podía viajar difícilmente a esos lugares, lo que sí podían apreciar esas pinturas en gran escala de los lugares que habían estado esos exploradores. Y además, obviamente, tenían todas esas evidencias físicas de sus viajes, incluyendo el dintel. Bueno, lo que ocurrió con ese panorama, como es hecho de madera y no sé qué más materiales, se quemó, y se quemaron todo lo que llevaron Stevens y Catherwood de sus viajes. Esto es muy triste, que pues, ya ni siquiera vamos a saber realmente qué es lo que llevaron, ¿no? Porque ya está destruido. De hecho, dicen que Stevens estaba desconsolado a saber eso. Pero lo interesante de esa historia, nada más es un detalle, es que parece que llegaron unos artefactos después del gran incendio y se salvaron. Y son estos piezas que vienen de Uxmal, ¿no? Y Stevens, tan desconsolado por lo que había ocurrido, se dijo, pues yo no quiero saber nada más de esos. Y se los dio a un amigo que los montó en una isla de Kruger, cerca de Nueva York, en una isla que tenía ese señor, y se los montó como una especie de jardín en esta isla. Pues ahí están las intemperie y no sé cuántos años estas piezas mayas. Finalmente, creo que en 1910, el Museo de Nueva York logró que los donaran nuevamente al museo para que ya están dentro del museo, no están en intemperie, pero uno puede imaginar el daño que sufrieron estar 50 años en la nieve, ¿no? O sea, no manches, muy mal. Pero cito esto en parte porque es interesante que muchas veces hay un argumento de que cuando los extranjeros van a ciertos países, que lo dicen todo el momento por ejemplo, en Grecia con las famosas estatuas, ¿no? de Elgin. O sea, si no hubieran salvado esas estatuas, pues tal vez pues ya no van a existir. Bueno, aquí hay un buen argumento en contra de eso, ¿no? Si hubieran dejado ese dintel de Cabá en su lugar, ¿no? Seguramente estaría ya todavía bien, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que considerar eso un poco. Y otro famoso saqueador de ahora en Yucatán es Louis-Henri Aimé, y menciono a él porque él es como un tipo que también era cónsul estadounidense, ¿no? Entonces, sí tiene una investidura diplomático, pero realmente no le importaba el trabajo diplomático. Se fue precisamente a Yucatán a buscar antigüedades. Incluso la gente que lo mandaron allí senadores, ¿no? En Estados Unidos decían que no, no nos importa tanto la cuestión diplomática, lo que queremos es que buscas materiales para los museos, porque pues esos senadores pues también estaban en las juntas de los museos, etc. Todo era un club allá. Entonces Jaime va a Yucatán, empieza a hacer
excavaciones, porque en Yucatán en aquel momento pues realmente no había control, nada, no, sin autoridades, etcétera, ¿no? Y trata de exportar de regreso lo que encontró a los Estados Unidos. Pero ahí sí terminó su juego porque sembró, por ejemplo, los artefactos que había encontrado en grandes barriles de tierra, ¿no? Y intentó sacar esos barriles por el puerto de Progreso. Pero en Progreso, pues no eran tontos y decían, pues, ¿qué hay en esos barriles? Ah, pues hay unos telpacates, hay nada más tierra, es para estudiantes, para estudiar allí en los Estados Unidos, no hay nada importante. Pero bueno, el aduana dijo, wow, voy a checar y metió manos en la tierra y encontró sembrado ahí todo lo que quería llevar. Y en ese momento lo para, ¿no? Dice, no, pues tenemos un orden de que nada de eso puede salir del país. Y por todo lo que intenta Jaime, con sus conexiones, con gente importante de Yucatán, tratando de sacar esas cosas, no pueden hacer. Entonces, bueno, lo menciono porque es un ejemplo de que sí funcionó algunas medidas que impusieron los mexicanos para salvaguardar la exportación de los bienes, ¿no? Desafortunadamente, Jaime entonces dijo, pues adiós Yucatán, se fue a Oaxaca, y ahí sí logró sacar un montón de cosas. Siempre buscando maneras de meterlo en cajas de fruta o dentro de incluso de cactus y cosas así. Él tenía mucha imaginación, señor. Entonces, bueno, gracias a esos casos, los estoy mencionando porque hay muchos casos así, pero casos muy notorios que el gobierno sí estaba muy consciente que había ocurrido esas cosas porque pues, esos señores tenían un estatus diplomático, ¿no? Y gracias a esos casos, los mexicanos empezaron a dirigir marcos legales y diseñaron un conjunto de estructuras gubernamentales destinados a proteger y conservar el patrimonio de las civilizaciones antiguas, ¿no? Y pues yo diría que desde los primeros años de vida independiente, el Estado Nacional entendió que las antigüedades constituían un elemento clave para la construcción de una identidad colectiva, ¿no? Y para el ejercicio de la soberanía sobre su pasado, ellos pues tenían que implantar medidas. Y grosso modo, o sea, eso es lo que hacían. En el siglo XIX, por ejemplo, empezó una legislación muy temprana, en 1827, que prohibió la exportación de antigüedades a otros países, ¿no? Medular esta legislación, muy importante. Claro, yo puedo hacer toda una clase aquí, simplemente hablando de cómo cambiaron las legislaciones para la prohibición de exportación de bienes culturales, pero aquí simplemente estoy dando como un breve marco, ¿no? También aranceles y controles aduanales, ¿no? Como acabo de mencionar, las aduanas, estaban, había un orden de que pues no pueden sacar cosas, ¿no? Y pues casi todo salió por barco en aquel tiempo, ¿no? Entonces los puertos eran los puntos más vigilados en ese sentido. Claro, no estoy diciendo que no había mucha corrupción y que, bueno, no era tan difícil sacar cosas, ¿no? Sobre todo si están escondidos. Pero luego parte de toda esa estructura, ¿no? Para proteger, es la fundación de un museo nacional, 1827, otra vez, y también de museos regionales, ¿no? Entonces, cuando fundan el nacional, pues Lucas Alemán hace una llamada también a las provincias, así que mira, tal vez esa es una buena idea también para ustedes, ¿no? Fundar museos. Y justamente vemos que en Oaxaca, vemos en Michoacán, vemos en Yucatán, en Mérida, empiezan ya a fundar museos de provincia, ¿no? Con
mucho esfuerzo, porque era muy difícil de hacer, pero ya lograron hacerlo. Y finalmente, o sea, más, digamos, por finales del siglo XIX, crean una oficina de inspección arqueológica. Es decir, alguien o un equipo de personas que van a velar de que los extranjeros o otras personas no están llevando piezas de los sitios arqueológicos, que van físicamente inspección, ¿no? Entonces, bueno, toda una um, serie de medidas, ¿no? Para proteger. Pero ellos tenían, pues, otro problema. El problema es que la mayoría de las colecciones arqueológicas no estaban en los museos, estaban en manos de particulares. Y ese es un punto creo que se ha pasado por alto completamente en la historia. Siempre enfocamos en los museos, pero al final de cuentas, los grandes coleccionistas en México eran señores ilustrados, gente de bien, médicos, burocráticos, historiadores, etcétera. Y ellos mismos reunieron grandes colecciones de artefactos prehispánicos. ¿Okay? Aquí pues tengo un abanico de ellos, no todos coleccionaban en el mismo tiempo, más o menos, ¿no? Estas personas fueron muy activos en la segunda parte del siglo XIX. ¿No? Y bueno, podemos reconocer tal vez algunos de ellos, pero es interesante ver que muchos son curas, ¿no? Y justamente pues los curas tenían tanto la ilustración como el tiempo, ¿no? Para hacer grandes colecciones de arqueología. Y otra cosa importante de entender de esas personas es que no necesariamente excavaban, o sea, pues no podemos comprender a esas personas muy finamente vestidos, ¿no? Haciendo ahí, excavar tierra. Lo que ellos tenían casi siempre eran conexiones en el campo, ¿no? Con la gente. Por ejemplo, si vemos en el medio el señor Fernando Sologuran, era un médico y un médico que vivió en la ciudad de Oaxaca. Habían, no muchos, ¿no? Habían como tres en aquel entonces. Entonces, cuando se necesitaban un médico en el campo, pues él agarraba su caballo y se fue a un pueblo. Incluso fue el primer médico que aplicaba inyecciones en el estado de Oaxaca. Entonces va con todo su kit médico, ¿verdad? Y ayuda a la gente en los pueblos con su salud. Y muchas veces él menciona que le pagaron con un artefacto, porque todo el mundo sabía que tenía una colección en su casa. Entonces, en vez de un pago, pues ya, mira, qué bonita cosa que tengo es para usted, ¿no? Pero eso, ¿qué quiere decir? O sea, bueno, habla mucho de las redes que esas personas habían establecido, pero también habla de que, pues realmente quienes estaban formando las colecciones eran los campesinos, la gente de campo, claro, pues están trabajando la tierra, encuentran tumbas, encuentran vestigios, ¿no? Y resguardan esas cosas en sus casas. Entonces, válgame decirlo, pues hay un interés y todavía podemos ver en Oaxaca, hay un interés entre la población a resguardar colecciones en sus casas. Muchas veces no lo vemos porque no quieren decirlo, ¿no? Pues no quieren problemas con la lina, no sé qué, pero sí, existe este interés de la gente en resguardar artefactos que encuentran en sus solares, ¿no? Lo he visto muchas veces en Oaxaca y también aquí en Yucatán, en otros lados. Pero entonces, esos señores son los que tratan de reunir todo esto en un solo lugar, ¿no? En sus casas, ¿no? Y hacen impresionantes, grandes colecciones. Y también, eso es, por ejemplo, un ejemplo de una de esas colecciones, un señor que se llama Bellon, un francés que vivió en Oaxaca durante el siglo XIX. El señor Bellon
tenía una gran tienda que vendía, era un Barcelonet, entonces vendía pues, un montón de bultos de tela de Francia, etcétera, ¿no? Pero también coleccionaba, como todos los, digamos, había como una sociedad, un club arqueológico en Oaxaca en su momento, entonces esos señores les gustaban hacer eso, era así como un pasatiempo, ¿no? Coleccionar artefactos. Y esa es una fotografía de un álbum que él mismo produjo para luego vender su colección. Quiso venderlo, ya cuando son grandes, pues ya no los quieren, ¿no? Entonces quiso vender su colección al Museo de Historia Natural en Nueva York y ese es donde encontré todas sus fotografías de su colección. Pero nótese, o sea, ve lo que es, ¿no? No, esos no son, wow, piezas súper bonitas, ¿no? La mayoría de las piezas son patojos, es una forma cerámica que, que se ve mucho en Oaxaca, se inserta debajo de colmal, ¿no? Para calentar el líquido, cosas que se ven en medio, por ejemplo, cosas domésticas, cosas muy rústicas, digamos, ¿no? Y lo que te puede asegurar, como conociendo la arqueología de Oaxaca, eso es parte de varios ajuares que vienen de tumbas en Oaxaca, ¿no? Y en esos ajuares hay una diversidad de cerámica doméstica, pero también grandes urnas zapotecas muy bonitas a veces, ¿no? Pero la mayoría es así, ¿no? Cosas que todavía puedes encontrar en una casa en Oaxaca hoy en día. Pues yo tengo algunas de esas cosas en mi cocina. Pero son evidencias arqueológicas, ¿no? Son evidencias empíricas y estos es muy importante reconocer lo que esos señores eran um, positivistas completamente, ¿no? Lo que estaban buscando era la evidencia, ¿no? El dato, no importa lo que era, ¿no? Entonces, si viene de un contexto antiguo, pues lo querían para su colección. Y eso es muy diferente, digamos, ¿no? A las posturas que empezamos a ver en el siglo XX, ¿no? De los coleccionistas, que cambia completamente su comportamiento, ¿no? Empiezan, por ejemplo, a querer lo mejor que hay, ¿no? Las cosas estéticamente interesantes, ¿no? Y eso en parte, o sea, por ejemplo, vasijas mayas pintadas, eso es en el siglo XX, eso es lo que recibe más dinero, ¿no? Si tienes uno de esos, pues ya lo puedes vender, se lo he visto en $50,000, ¿no? Si está muy, muy bonito, recibe mucho dinero, ¿no? Y podemos incluso ver aquí que esos ejemplos están entre, ¿no? 8,000, 12,000. Entonces, lo que ocurrió con el mercado, ¿no? de esas colecciones es que se mercantilizó, ¿no? Se comercializó, y realmente lo que era importante era la estética de la pieza, ¿no? Porque ya todos esos artefactos eran considerados arte. Aquí no estamos hablando de eso, ¿no? Ese es otro tipo de manera de concebir el artefacto, ¿no? Es un dato, ¿no? Claro, son datos empíricos que amasaban en sus colecciones, pero realmente no hacían mucho con ellos, ¿no? Es que no podemos hablar de eso hasta que tenemos muchas cosas, ¿no? Eso fue la forma de pensar. Necesitamos mucho, mucho, mucho para poder decir algo. Coleccionaban tanto, era así como pues realmente nunca llegaron a decir nada. O sea, esos coleccionistas casi jamás publicaron, ¿no? Es decir, lo que querían es simplemente amasar datos. Y aquí, pues pasando en el siglo XX, pues ya tenemos otra forma de coleccionar que desafortunadamente desplazó completamente el otro. Bueno, aquí tengo tal vez otra vez el ejemplo del doctor Fernando Sologuren, que es un coleccionista en Oaxaca. Aquí vemos, por ejemplo, una fotografía de su colección. Y pueden ver, es una vista parcial, ¿no? Él tenía miles de objetos, ¿no?
Am, y pues podemos ver que no, pues otra vez, no es tanto la cuestión estética que ayuda a reunir todo eso, simplemente todo lo que ofrecían, pues, es coleccionable, ¿no? Pero sí es interesante ver que en esos estantes que de repente hay indicios um, de catalogar, ¿no? De caracterizar, ¿no? Todos esos bienes, ¿no? Lo podemos ver, ¿no? En las paredes, incluso en las estantes. Se pone, por ejemplo, junto todo lo que son formas muy parecidas, ¿no? Por tamaño, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, hay un intento de catalogar, ¿no? Clasificar, digamos, ¿no? Ese material, ¿no? Um, pero bueno, ¿cómo estudiamos eso? ¿Cómo enfrentamos eso? ¿No? Pues el principal desafío en tratar de entender esas colecciones antiguas es la fragmentación de la información, ¿no? Pues realmente, pues cuando yo empecé ese estudio sobre ese señor, lo único que tenía, sabía que él existía y tenía un par de fotografías de su colección, nada más, ¿no? Pues bueno, ¿qué voy a hacer con eso, no? Me interesaba de sobremanera lo que había allí, pero no tenía otra forma de entrar, ¿no? Pero lo que encontré, y después es como un mapa, es un poco aburrido eso, pero es un mapa muy general que hace referencia a la colección Sologura, ¿no? Por ejemplo, es toda la información relativa a esta colección que está en el Instituto Iberoamericano de Berlín, por ejemplo, el Museo Nacional de Antropología, hay cosas en la Universidad de Pennsylvania, en archivos, pues en Alemania hay muchas cosas. Hay algunas cosas en Oaxaca, en el Archivo General de la Nación, en Bremen encontré cosas, o sea, siempre están saliendo fragmentos, fotografías, y inventarios. Por ejemplo, encontré un inventario que es súper importante porque ahí sí dice todo lo que había en su colección con números, ¿no? Y incluso, pues, encontré referencias en Harvard, en un archivo allí de piezas robadas del Museo Nacional que eran de su colección. Entonces, pues, y hay más cosas, nada más es un mapa muy, muy general, ¿no? Pero eso te dice de la complejidad de tratar de encontrar, de entender, ¿no? Una sola colección, porque toda la información sobre esta colección está completamente dispersada, ¿no? Y eso incluso habla de los objetos, porque los objetos también están dispersados. Esta colección fue comprada en 1907 por el Museo Nacional, pero entró el Museo Nacional y entonces, pues muy malas cosas empezaron a pasar con la colección. En principio, un empleado del museo empezó a robar piezas de la colección, desafortunadamente unas más bonitas, y venderlos a extranjeros en todo el mundo. Y luego, el mismo Museo Nacional desvirtuó completamente la colección, y empezó a mandarlo a otros museos en el país. Entonces tú puedes ir a, no sé, a un museo en San Luis Potosí y ahí están objetos de la colección Sologuren de Oaxaca, ¿no? En este museo. Están en todos lados, incluso museos en Estados Unidos los tienen, no necesariamente por robo, pero por intercambio, etc. Entonces, la colección está completamente desvirtuada. Y eso es el caso de muchas de esas colecciones, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, otros señores que coleccionaban, Martínez Gracida, se ve aquí, Francisco Belmar y Salvador, y todos ellos
habían hecho listas de inventario sobre sus colecciones. Entonces, sí estaban trabajando, ¿no? En la clasificación de los objetos. Y lo que es muy interesante que también hacían esas etiquetas que pegaran a los artefactos, cada uno con un número, como pueden ver aquí, ¿no? Y esos números correspondían a las listas de inventario. Entonces, era muy importante que la lista de inventario quedara, ¿no? Cerca, pues, en el mismo lugar del artefacto, ¿no? Porque, pues, eso explicaba todo de ello, ¿no? Y entonces, como imprimían esas etiquetas, se compartían entre ellos, ¿no? Pues también una etiqueta, entonces, pues, se pegaban esos artefactos y hacían una clasificación muy burda, ¿no? De las piezas, por ejemplo, civilización zapoteca, civilización mixteca, chocha, etc. Ahora bien, entonces, lo que están tratando de hacer es decir, bueno, yo clasifico esta pieza según una cultura, ¿no? Y la forma en que hacían eso era, bueno, realmente no es algo que hacemos hoy en día, pero entonces si encontraron, por ejemplo, la vasija dentro de un territorio donde vivían muchos zapotecos, entonces la pieza es zapoteca, ¿no? El problema con este método es que, pues, tanto piezas como personas migran y entonces no podemos saber realmente por simplemente el mero coincidencia que viven personas allí con esa material antigua que pertenece a este grupo, ¿verdad? Entonces, pues ahí fallaron. Pero grosso modo, o sea, lo atinaron bastante bien. Y tenemos esta clasificación. Desafortunadamente, lo que ocurrió y todas esas etiquetas, es muy curioso eso, todas esas etiquetas he encontrado en piezas que están en Europa, que pertenecen a esos coleccionistas. Las piezas que entraron en el Museo Nacional de Antropología, por ejemplo, arrancaron las etiquetas porque les parecían muy feas, no quedaban bien con la estética de la pieza tener una etiqueta pegada. Entonces, todas las piezas que están en el Museo Nacional no tienen esas etiquetas, entonces están desvinculados de las listas de inventarios. Pero en Europa, en los grandes museos y en otros lugares, se conservaron porque tenían como otra forma de conservar, ¿no? O sea, bueno, es importante la etiqueta, ¿no? No sé por qué, pero es importante y lo conservamos, ¿no? Y gracias a eso, pues tenemos esta evidencia. Y otra forma nada más lo mencionar, nada más que es curioso, de identificar piezas, es que muchas veces metían notas dentro de vasijas, por ejemplo, ¿no? Y cuando uno va a estudiar esas piezas, siempre pues veo adentro, a ver si hay algo, ¿no? Y hay casos, muchos casos donde he encontrado notas antiguas dentro de las vasijas. Y es muy curioso porque pues son importantísimos, ¿no? Porque ese, por ejemplo, es una pieza que fue coleccionada por los padres Camacho y Campecho a principios del siglo XIX. Y pues ahí explica de dónde viene la pieza y cómo fue que adquirieron la pieza, ¿no? Fue por donación de un don Francisco Lara y Sánchez y simplemente se lo regaló, ¿no? Y bueno, para enfatizar lo que dije antes, ¿no? Esos señores muy rara vez se excavaron, o sea, la forma de encontrar y hacer colecciones a través de la donación por alguien, se los regaló, o no sé, su jardinero está trabajando aquí, encuentra unas piezas, se los regalan porque saben que tienen una colección. Entonces, eso es realmente la forma. Ese es otro ejemplo que encontré en el Museo Americano de Historia Natural y pues yo estaba viendo la pieza porque quería ver cosas de Yucatán, encontré esto que no tenía ninguna información realmente. Metí mi mano y saqué una nota que dice que pues es una vasija de agua
de los antiguos inhabitantes, ¿cómo se llama? Enanos, ¿no? De la isla de Cozumel, ¿no? Entonces, y está firmado por Alice Le Plongeon, que es la esposa del famoso Augustus Le Plongeon, que fueron a hacer trabajos arqueológicos en Yucatán a mediados del siglo XIX. El mismo museo no sabían que existía este nota dentro de la vasija. Entonces, bueno, dije, mira, pues acabo de explicar tu objeto. Y desafortunadamente, entonces, la primera, digamos, cosa que querían hacer los curadores es guardar muy bien esta nota y ponerlo en el archivo. Y yo dije, pues no, mételo otra vez dentro de la vasija porque pues, es parte del artefacto, ¿no? Si lo desvinculas, pues otra vez en algún momento se va a perder y no vamos a saber nada de esa pieza, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco la razón porque tenemos que estudiar pues todos esos documentos textuales, ¿no? Que dicen tantas cosas sobre los artefactos. Eso es bueno, aquí nada más un panorama de colecciones, muchos de que yo he estudiado. Y en parte los estudio porque encuentro de repente esas fotografías. Si vamos a los archivos en los museos, algo que notamos es que están llenos de fotografías de colecciones, casi como si fuera el artefacto mismo, ¿no? Y lo que de repente me di cuenta es que, ¿por qué? Pues, porque hay tantas fotografías de colecciones. Es porque esos extranjeros que van a México, pues, muchas veces no tienen mucho tiempo, ¿no? Y lo que tienen que hacer es llevar algo a casa, ¿no? Una potencial, ¿no? O sea, digamos, me interesa esta colección, no lo voy a comprar en ese momento, pero voy a llevar una fotografía. Tal vez en el futuro lo voy a adquirir, ¿no? Entonces, esas fotografías se convirtieron también en datos, ¿no? Y se intercambiaban entre los arqueólogos y los exploradores. La fotografía era muy importante, tanto como, o sea, tan importante como las piezas en sí, ¿no? Y también, pues son evidencias de todas las colecciones locales que habían hecho en ese tiempo, ¿no? Que son realmente enormes. Y justamente como dato interesante, ¿no? Pues ya esa es la foto de el famoso mesoamericanista Edward Saylor, sentado a una mesa al lado de una colección. Esta colección realmente es un ajuar que viene de una tumba cerca de Oaxaca, ¿no? Y es muy interesante porque fecha nada más viéndolo en términos arqueológicos, fecha de un momento cuando simplemente no tenemos mucho de esta material. Sí, en ese momento, ¿no? Entonces él está sentado al lado de eso, como decir, pues aquí estoy con mi colección, ¿no? La colección fue donado a él por un holandés que tenía la hacienda que había encontrado la tumba. Entonces, pues, Saylor nunca se manchó las manos buscando eso, ¿no? Fue una donación. Entonces, cuando yo fui al Museo Etnográfico de Berlín, pues traté de encontrar las mismas piezas que están en la mesa y eso es lo que encontré. Faltan, obviamente, pero ese es otra vez el problema. Están desvinculados ya, ¿no? De esta fotografía, de su procedencia, ¿no? Pero ese es el trabajo, tratar de reunir esas piezas otra vez porque lo que se puede decir es que eso viene de un solo contexto arqueológico. Pero más allá de eso, pues también es como hablar de pues cómo llegaron a Berlín, ¿no? Y qué están haciendo allí, y cómo el señor Saylor logró sacarlos del país. Hay muchas preguntas
que podemos hacer a partir de esta fotografía. Y Saylor es un tipo muy, muy interesante, porque sí, efectivamente, lo que sabemos de su tiempo en México, él vino muchas veces a México, creo que casi 5 o 6 veces, y visitó muchos museos y muchos coleccionistas, conoció todo el mundo, recorrió México con su mujer, que era muy diplomática, muy buena onda, entonces pues ellos llevaban una cuestión social con ellos, ¿no? A, a conocer la gente, ¿no? Y cuando fue a visitar colecciones o museos, hacía siempre dibujos, ¿no? Y entonces, pues es un ejemplo de los dibujos que realizó en su tiempo en México. Tiene miles, o sea, dibujó todo el santo tiempo. Aquí está en Yucatán dibujando glifos de un edificio, no sé dónde exactamente, pero en Yucatán. Y entonces ese legado es súper importante, ¿no? Para nosotros, porque es una documentación como aparte del mismo artefacto, ¿no? Como trato de enfatizar aquí, que es las colecciones que hay en los museos, que hay en los archivos, es mucho más allá del mismo artefacto. Se tiene que ver con la documentación, que es igual de importante. Sí, a veces más importante, porque nos dice de dónde vienen esas piezas, ¿no? Que son todos ya descontextualizados. Bueno, ¿cómo voy de tiempo aquí, David? Sí. Bueno, Unos 5 minutos para llenar la hora y media y después podemos pasar a las preguntas. Ok. Muy bien. Ok, pues voy a finalizar con esto. Voy a hablar de ese personaje que es Henri Charnay, un francés que vino a México a hacer exploraciones. ¿Y por qué es importante Charnay? Bueno, esa es una forma, él vino a México en una forma de conseguir artefactos, de conseguir evidencias antiguas, ¿no? Y hizo un pacto con el gobierno de México para hacerlo. Es un pacto que se llama partage. El partage es francés simplemente para compartir, ¿no? Y eso es una estructura ya muy incluso se hace hoy en día, donde, por ejemplo, si yo vengo con fondos, yo pago una excavación, y lo que sale de esa excavación, pues tú tienes la mitad y yo me quedo con la otra mitad, ¿no? Entonces funciona muy bien para países que no tienen muchos recursos, ¿no? Pero viene un rico explorador o alguien con mecenas, en ese caso, para excavar y explorar y dice que, bueno, vamos a repartir las evidencias que encontramos. La mitad para tu museo, la otra mitad para la mía, ¿no? O sea, suena bien. Entonces, Charnay vino al país en 1880, importante momento político para los mexicanos porque pues acaban de tener una guerra, ¿no? Francia, ¿no? Bueno, no acaban, ¿no? O sea, hace unos años atrás, entonces, este tipo de acercamiento era muy diplomático, muy político, ¿no? Porque lo que estaban haciendo México con esta oferta de Charnay es vamos a acercar a los franceses poco a poco en una empresa cultural para no ofender a nadie, ¿no? Entonces, porque realmente Porfirio Díaz, que era presidente en su momento, es lo que quería, ¿no? Quería acercar nuevamente a Francia porque Francia era importante para él, ¿no? Es un faro de la civilización, necesitaba a Francia, ¿no? Pero él disgustaba mucho la parte de Francia que era de invasor, ¿no? O sea, bueno, quiero tener relaciones contigo, comerciales y culturales, pero no bélicos, ¿no? Entonces, pues viene Charnay, es una fantástica oportunidad de hacer un partage y
y de hacer excavaciones, cosa que realmente, o sea, no la habían hecho mucho el Estado mexicano. En parte por estar inserto en tantas guerras intestinas, pues no había dinero para ir a excavar y explorar esos monumentos que sabían que existían, pero no hay dinero, ¿no? Entonces, bueno, magnífico, aquí vienen los franceses, van a ayudarnos con la excavación, pero hay que hacerlo con cautela. Entonces, lo que hacían con el señor Charney es que hacían una especie de contrato, ¿no? Y en ese contrato estipulaba muy bien cómo iban a hacer la repartición de las piezas, etc. Y la parte más interesante para mí es que le pusieran un inspector de arqueología a seguirles en su ruta en los diversos lugares donde fueran a excavar. Y ese señor se llamaba Lorenzo Pérez Castro, ¿no? Y era parte del contrato, o sea, no, ustedes no pueden andar libremente en México y excavar, tienes que llevar a ese señor consigo, para checar todo lo que están haciendo. Y él, Pérez Castro es fascinante, ¿no? O sea, yo tengo un libro sobre su vida, pero nada más para resumir muy rápido, hablaba francés, su mamá era de Oaxaca, pero era francesa, entonces él hablaba perfectamente el francés. Era inspector de ferrocarriles antes de ser inspector digamos, de arqueología. Y durante la guerra con los franceses, él era un ingeniero con digamos, dirigía zapadores. Y los zapadores, si no, ustedes no saben, son los que excavan las trincheras, ¿no? Entonces, bueno, perfecto, ¿no? O sea, ya vamos a dirigir personas a excavar, ¿no? Este señor que habla francés tiene muy buenas conexiones con Porfirio Díaz porque pues, peleó con él, y sabe mandar gente a excavar, ¿no? Entonces él va a seguir al señor Charney en la empresa. Bueno, entonces empezaron a encontrar objetos, y muchos, ¿no? Y esa es una foto de la Museo Nacional en 1881. Como ves, como artefactos aquí que están dentro de una caja y están listos para ser contados para el partage, ¿no? Entonces los pusieron en montones en el museo y decir, bueno, yo quiero esto y tú puedes quedar con eso, ¿no? Dividían las piezas, ¿no? Y lo que decía en su momento el ministro de Instrucción Pública, Jules Ferry, dijo, bueno, Charney, está bien que vamos a repartir piezas y también los moldes que estás tomando los monumentos, pero nosotros realmente queremos más cosas para nuestro museo, lo dice, ¿no? Entonces, pues ofrécele más fotografías y más moldes y a ver si dan especímenes de que existen en el Museo Nacional, como por ejemplo estos. Y son fotografías que Charney tomó de piezas en el Museo Nacional, no porque le interesaba sacar sus fotos, sino que mandar a Jules Ferry, pues, tal vez podemos tener algunos de estos, ¿no? Pero no, ni hablar, o sea, no van a dar piezas del museo a Charney para nada. Pero explica las fotografías que estaba tomando. Bueno, ¿qué ocurrió? Finalmente, Charney hizo ese pacto con Porfirio Díaz, ¿no? Con el Ejecutivo, ¿no? Y Díaz dijo, está bien, vamos a hacer ese partage, puedes llevar la mitad de las cosas, pero nada más tengo que pasar tu solicitud por el Congreso, ¿no? O sea, yo no puedo hacer nada si el Congreso no da su visto bueno, ¿ok? Y entonces, mientras se va a excavar con Lorenzo Pérez Castro y hacen todo su recorrido, Ulises, obviamente Charney pensó, bueno, eso es simplemente un trámite, ¿no? Porque es Porfirio Díaz, ¿no? Pero no, al final de cuentas, el Congreso dice, no, no puede llevar nada
Porque hay una ley en México que prohíbe la exportación de antigüedades. Cantan, está muy claro. No, nosotros no importa lo que hizo con el presidente, pero usted no puede llevar nada. Todo, bueno, Charney está furioso. ¿Cómo es posible que no puedo llevar esas cosas? Y bueno, mi interpretación de esto, pues, se ha hablado mucho de lo que ocurrió aquí, enfatizando de que, no, sí, es un Congreso que realmente muy despierto, que obviamente velando por los intereses de México. Pero lo que ocurrió aquí, en mi opinión, es que Díaz metió un gol maestro. Él sabía, o sea, sabía que el Congreso iba a negar la posibilidad de llevar las cosas. Cada persona en el Congreso, él conocía el nombre de su esposa y hasta su perro, o sea, los puso allí, ¿no? Es un dictador. Entonces, él sabía cómo iban a actuar. Entonces, lo que él estaba haciendo, obviamente, es mandando un mensaje a Francia, es decir, nosotros somos un país de leyes y si mi Congreso dice que ustedes no pueden llevar nada, no pueden llevar nada, no soy yo, ¿no? Magistral, magistral, porque al final México quedó con todos los objetos, los moldes, sus fotografías, todo, y Charney se fue sin nada, ¿no? Claro, enojado, los franceses enojados, pero bueno, enójase, pero fue como mandar un mensaje. Eventualmente, creo que 20 años después, los mandaron los objetos, pero ya el mensaje había dado, ¿no? Pero entonces estoy explicando eso por una buena razón, ¿no? Porque eso se realmente enfrió las aspiraciones de todos los demás extranjeros que querían hacer pactos con el gobierno, porque fue un caso muy conocido, ¿no? Entonces todos decían, no, pues no vamos a hacer pactos con el gobierno, porque nada más nos van a decir que no podemos llevar nada, es lo que queremos. Entonces, tuvo un efecto muy negativo en que la gente ya quería hacer las cosas de manera clandestina, ¿no? Y efectivamente, eso es lo que empezaron a hacer. Entonces, bueno, la tirada de Porfirio Díaz era muy inteligente hacia Francia, pero no muy bueno para lo demás, ¿no? Para proteger esas colecciones que empezaron a salir del país, ¿no? Y bueno, creo que yo hablo mucho. Bueno, Dejarlo por ahí. muchas gracias, doctor Adam Sellen. Lo voy a dejar ahí, pero puedo hablar mucho más. Pero mi problema es que No, me imagino, porque ya apenas tendencia estaba es usted calentando, se parece. Mira, para iniciar, digamos, ahorita sigue la sesión de preguntas, comentarios, respuestas. Tal vez bueno, para animar un poco también a los demás con preguntas. Lo que tal vez sería interesante, es decir, si usted nos puede platicar un poco o qué sucedió, digamos, las colecciones, los artefactos se fueron a Alemania, a Europa y a otras partes. ¿Qué pasó qué impacto tuvo esto, lo que ellos podían ver en los panoramas, en los museos, en otras partes, sobre el imaginario que ellos y los europeos, los norteamericanos tenían de esta área, sea el maya o el centroamericano, el trópico, este país de abundancias? ¿Cómo fue? ¿Cuál fue el impacto? Digamos que esto puede haber o según usted ha tenido. Y lo otro sí, que me interesaría es, digamos, expediciones. Usted habló de Carlos III y de otros que mandan expediciones. Había también intereses comerciales. Digamos, por ejemplo, usted mencionó el Museo de Hamburgo. Em, los comerciantes de Hamburgo o la Cámara de Comercio de Hamburgo, dominado por unas empresas navieras cafetaleras, manda gente también a Centroamérica o tiene un estrecho contacto con alemanes en parte de las familias alemanas migrantes cafetaleras en Guatemala. Y digamos, ahí había un impacto, digamos, eso es lo que yo me imagino muy concreto, porque a través de esto,
de estos artefactos que trajeron Düsseldorf, Zappa, Mahler y todo, Kanter, em, un interés muy directo en promover la zona, en conocer la zona, no solo sobre artefactos, sino a través de artefactos, sino también colecciones biológicas, de minerales y tener como planes de inversión directa. Es decir, un impacto a través de los vestigios en el área centroamericano, con presencia alemana, con un impacto en la economía, etcétera. No sé, ¿usted tiene algo para, digamos, abundar un poco en esto, en esas dos preguntas? Pues muy bien. No, sí, son muy interesantes esas preguntas. O sea, ¿qué impacto tenía en el imaginario de la gente que estaba recibiendo todos esos Sí, artefactos? ¿Verdad? Pero recuerden que en el mismo tiempo que están recibiendo bultos y bultos de Latinoamérica, pues están llegando cosas de Asia, están llegando cosas de Norteamérica, de todos lados, ¿no? Y están tratando, o sea, en el caso de, por ejemplo, del Museo de Königsegg de Berlín, o sea, no tenían ni espacio donde ponerlos, ¿no? Y las vitrinas estaban tan, o sea, desbordados de objetos, o sea, si uno entraba, por ejemplo, este museo, he visto las fotos, ¿qué podía entender un visitante de un museo de todo esto, ¿no? Que era demasiado, y realmente sin mucha explicación. O sea, ellos pensaban que, bueno, los artefactos se explican solos, ¿no? Eso no, así no es. Entonces, en algún momento, pues, era como una crisis de demasiadas cosas, ¿no? Y en ese momento, yo creo que lo que ocurrió, entonces los museos empezaron a drenar sus vitrinas de los artefactos, poniendo las cosas en bodega y tratar de organizar, ¿no? De decir algo sobre esos países que habían coleccionado tan brutalmente. Por eso digo, casi todo está en bodega. Y muchas veces está en bodegas sin estudiar. O sea, yo he visto piezas que creo que nadie había visto en 100 años. O sea, es simplemente así, ¿no? Tantas cosas. Pero creo que sí, al final de cuentas, pues sí, empezó a cambiar la idea de Mesoamérica, por ejemplo, ¿no? Ya que empezaron a clasificar mejor, a decir que, bueno, esas son las culturas de, etcétera, ¿no? Entonces podían entender esas grandes divisiones que existían entre las culturas, por ejemplo, ¿no? Con lo que tenían. Pero eso era un proyecto de muy largo alcance. Y lo que me dices en cuanto a ese, o sea, los intereses sobrelapados, ¿no? Entre los comerciantes y los coleccionistas, que yo los llamo, pues claro, o sea, son los mismos, ¿no? O sea, obviamente fueron a, por ejemplo, bueno, hay un buen ejemplo que es Alfred Maudsley, el inglés. Sabemos mucho sobre sus excavaciones en la Sumacinta, pero menos sabemos de que fue a Oaxaca, por ejemplo, y quiso hacer excavaciones en Monte Albán y fue bloqueado por Leopoldo Batres. Pero su otra empresa allí es que él compró una mina de oro, ¿no? Entonces, mientras él estaba sacando capital de su mina de oro en Oaxaca, pues iba a hacer lo que realmente le interesaba, que era excavar, ¿no? En Monte Albán. Entonces, esos intereses siempre estaban encontrados, no encontrados, o sea, parte de, ¿no? Lo que estaban haciendo y como abrir la discusión diciendo que pues también coleccionaban cosas naturales, minerales, todo que podían encontrar para avanzar esta, digamos, es una colonización, ¿no? De Latinoamérica, pues están buscando oportunidades para sus negocios, para colonizar al final de cuentas, el territorio, ¿no? No sé si Ujú. esto Bueno, le ayuda. a ver, ya están apareciendo, a ver,
Una pregunta o comentario de Leonardo Huawei Salazar. Buenas noches, muchísimas gracias por esta presentación tan interesante sobre este tema que debería ser parte importante de la educación básica que nos dan sobre México. Hubo muchísimas cosas que no sabía. Tengo un par de preguntas. En la actualidad, ¿cómo México maneja ese intercambio de artefactos con otros museos? ¿Aún comparten piezas o ya todo se queda aquí? Otra pregunta mía es, en la presentación vi más presencia de europeos en cuanto al interés sobre obtener nuestras piezas y artefactos, pero hubo también presencia asiática. Una vez más, gracias. Muy bien. Bueno, buena pregunta. Si intercambiaban, o sea, sí, México, bueno, México es un gran negocio. O sea, lo que es el pasado prehispánico de México es un gran negocio. Mandan constantemente exposiciones a Francia, Canadá, Estados Unidos, sobre, ¿no?, el pasado prehispánico. Y tú puedes ver exposiciones sobre Teotihuacán, o sobre los mayas, etc. Y cuando van a esos lugares, pues recaban un montón de fondos, ¿no? Entonces sí, las piezas mueven, ¿no? Lo que pasa es que las piezas que hay en los museos en el extranjero no llegan a México por una simple razón. Si llegan a México no van a salir otra vez por la ley, ¿no? Porque son de aquí, y no tienen permiso para salir. Y quizás nunca tuvieran permiso para salir. Entonces, por eso las piezas, ustedes nunca van a ver piezas de museos extranjeros que vienen a México y luego salen otra vez, ¿no? Entonces, pues, esa parte no ocurre. Sin embargo, México sí manda un montón de sus piezas al exterior, porque es un gran negocio, ¿no? Y funciona no solamente para la gente lo ven allí, pero es parte del programa de turismo de México, ¿no? O sea, pues aquí vamos, ¿no? Eso es lo que tenemos aquí, pues ven a visitarnos, ¿verdad? Entonces funcionan como pequeños embajadores. Y en cuanto a la presencia asiática, no sé si entiendo bien la pregunta, pero es decir, que estuvo culturas de Asia en Mesoamérica, es la pregunta. Pues tal vez no hay mucha evidencia, hay casi nada de evidencia para esto, ¿no? Lo que sí encontramos en el litoral de Canadá hacia abajo, son pequeñas evidencias que hay resguardados por grupos indígenas, como por ejemplo, monedas hechas en China y Japón, ¿no? Y se supone que hubo navegaciones desde esos lugares muy temprano, ¿no? Y simplemente siguiendo la costa, ¿no? Y dejaron algunas evidencias como monedas. Puede ser, pero es muy escasa la evidencia. Pero sí es una posibilidad. Bueno, en este momento no hay otra pregunta. Tal vez sería interesante. Usted mencionó la larga tradición de una legislación mexicana de protección. No siempre funcionó, ya lo sabemos, pero llegando hasta el porfiriato y con el elegante manejo que hizo Porfirio Díaz ahí con decir ahí, Chaney. ¿Cómo fue, digamos, México era precursor, estaba más adelantado en esto de la protección de su patrimonio cultural que otras naciones, Guatemala o otras naciones centroamericanas? Es decir, ¿cómo fue, digamos, en un área maya, digamos, guatemalteco? ¿La situación era parecido o ahí sí el saqueo y la exportación ilegal por Livingston o no sé, cómo fue allí en la región? Bueno, sí, México puso la pauta, eso sí. O sea, y en parte lo interesante es que mucha de la legislación en cuanto a la protección de los bienes viene del modelo de Francia. Incluso toda la idea de un inspector es también porque los franceses tenían
inspectores, ¿no? Y si uno lee la legislación es como muy semejante a lo que producen en Francia, ¿no? Pero hay otras naciones que están haciendo en ese mismo tiempo. Turquía, por ejemplo, que tenía una gran nación, pues también hacían una oficina de inspección vinculado con el museo, ¿no? Entonces, todo eso ocurre en el mismo, más o menos en el mismo tiempo, porque esos países que están siendo invadidos realmente por extranjeros que quieran llevar su patrimonio, pues todos empiezan a decir, no, alto, pues tenemos que controlarlo, ¿no? El caso de Guatemala es fascinante porque uno pensaría que pues, estando tan cerca de México, pues haría una réplica, ¿no? De lo que están haciendo en México en cuanto a protección. Pero no va así. De hecho, la historia es muy triste. Hay un buen artículo por Osvaldo Chinchilla. No recuerdo exactamente dónde lo dejó, pero habla de el momento cuando Guatemala manda gran parte de la colección del Museo Nacional en la ciudad de Guatemala a una de esos, ¿cómo se llaman? World's Fair, una feria mundial, ¿no? En Chicago, por ejemplo. Manda gran parte de su colección ahí. Y lo que termina haciendo con esa colección es que lo venden allí a otro país. Así nomás. O sea, entonces, bueno, eso habla un poco de la falta realmente de concepción de que esas cosas son importantes para el país. Ellos realmente no tenían esa concepción instalado, ¿no? Y yo creo porque los gobiernos eran distintos, o sea, Porfirio Díaz, por todo lo que puedes decir sobre él, era sumamente importante para él crear una ciudadanía con un pasado prehispánico, ¿no? O sea, él argumentó, o sea, el occidente tiene los griegos y nosotros tenemos nuestro propio pasado prehispánico. O sea, le importaba un bledo a los indígenas que vivían en su momento, ¿no? Pero el pasado indígena es importante, ¿no? Y esto es lo que él promovió, porque lo vio como una forma de aglutinar todo el país, ¿no? En Guatemala, no, eso no ocurre. Ujú. Eh, Hay un comentario nuevamente de Leonardo Coahuey. Gracias por aclarar mi pregunta. Por aclarar mi pregunta ¿hubo también coleccionistas asiáticos que buscaban piezas prehispánicas, así como estadounidenses y europeos? Pero creo que usted ya, digamos, más o menos dio la no, ok. respuesta de que... O sea, si hay sí, pues yo me imagino que hay. O sea, hay un interés. eh, pero creo que no tanto, ¿no? O sea, ya sí, lo que he ubicado algunas piezas en colecciones en China, en Japón, etcétera, pero no, bueno, hay una buena razón. Ellos tienen tantas cosas, como no. ¿Por qué se van a enfocar en Latinoamérica, no? O sea, entonces, simplemente el jade, ¿no? Que hay en China es increíble. Entonces, es un poco que vean las cosas de Mesoamérica, bueno, no les interesa tanto, ¿no? Por lo Ujú. mismo, porque hay tanta abundancia de artefactos en sus propias culturas, ¿no? Bueno, muchas gracias. No hay más preguntas por lo pronto. Digamos, no sé, estoy viendo bien, ¿verdad? Sí, no hay más. Em, pues creo que un aspecto, digamos, que tal vez se podría recalcar todavía un poco, es esa cuestión precisamente de la legislación, pero también, por ejemplo, lo que usted citó y presentó el mapa de Antonio García Cubas, ¿no? Con los artefactos, con los sitios, etcétera, etcétera. Digamos, realmente creo que tiene usted toda la razón. Es la cuestión de que México estaba interesado en crear este sentimiento de una nación. Somos una cosa. No somos tantos, sino todo lo que nos une es esta historia o glorioso pasado, ¿no?
Y en este sentido, creo que tenía mucho sentido, digamos, también, digamos, implementar una política que por lo menos aparentemente, digamos, protegía a este pasado glorioso, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que fue pues, creo que tal vez una tirada de buena suerte de la política mexicana de haber implementado eso. No siempre funcionó, ya lo sabemos, pero por lo menos hasta cierto punto sí. Y la riqueza que hoy, y eso lo relaciona con el presente del turismo, ¿no? La cuestión, el mundo maya, la ruta maya, y todo esto, yo creo que hay una línea directa entre los gabinetes de curiosidades en las cortes imperiales de Europa, los museos, los intereses de los comerciantes y de los migrantes, y hoy en día está, digamos, bueno, al otro lado de México, la preservación y el turismo, que hoy pues es un factor de primera importancia en México, ¿no? Sí, bueno, lo acabas de decir, y creo que, bueno, hace falta otro comentario porque lo pensé mientras hablaba. Pero el Museo Nacional de Antropología, piénsalo, es una calca de esa mapa de García Cubas, ¿no? Es decir, entras y ya tienes todas las salas que hablan de las, digamos, culturas en la periferia, pero pues en medio de todo pues está el calendario azteca, ¿no? Entras ahí, la sala mexica, ahí está el calendario, justo como en el mapa, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Eso no es gratuito, eso lo diseñó en parte Porfirio Díaz Guatemalteco. y gente, ¿no? O sea, no, pues yo, aunque yo soy zapoteco, sí, de Oaxaca, tengo que elegir y lo más importante va a ser eso. Y es algo que le hicieron por diseño y vivimos eso todavía. Eso es lo que dejaron como legado, ¿no? Este enfoque sobre lo mexica, ¿no? Y lo demás, bueno, ya. Pues sí. Bueno, los mayas sí han logrado instalar ahí muy importante, pero pues realmente no, la esquema no ha cambiado. Pues muchísimas gracias, doctor Adam Selen. No hay más comentarios hoy. Sí estoy viendo bien, ¿verdad, Roberto? Sí, ¿verdad? No hay más, Sí, ¿no? Sí, no hay Em, más comentarios. Tal vez invitarles de nuevo a la concurrencia. Si tienen alguna pregunta que puedan hacerle al doctor Adam Selen. Si no es el caso, doctor, pues como usted se dio cuenta, en la página web del diplomado tenemos su perfil, tenemos la fotografía y también pues, recuperamos el correo electrónico que está en la página del Sepsis. Lo muy bien. comento porque solemos invitar a la gente si tienen algún interés sobre algún tópico en particular, si usted está de acuerdo, pues que le manden un correíto, que le manden un mensaje para ahondar sobre algún asunto más en concreto y tal vez en un contexto menos público, digamos, sino más privado. Eh, Y hay, siempre hay un disponible comentario. para preguntas, siempre. Dice Leonardo Rivera, muchas gracias, doctor. Muy interesante su ponencia. Muchas gracias por la información. Pues, Justus, te cedo la palabra. bueno, entonces no me queda más, digamos, agradecerte, Adam, por este viaje de Europa a América hacia México y otras partes. Fue sumamente interesante. Muchísimas gracias. No, de Y nada. invitar a todos nuestros escuchas para la sexta sesión que se va a realizar el día 30 de septiembre, el último día del mes, y por parte del Enrique Javier Rodríguez Balam, también investigador del Sepsis, con el tema Choles Mayas Mestizos, fronteras impuestas y identidades que persisten. Así que estaremos esperando su presencia en la próxima sesión. Así que muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy, al doctor Adam Selen, a David García por la introducción y al Sepsis en general por todo su generoso aporte. Así que tengan muy buena tarde o muy buenas noches
y nos vemos pronto. Buenas noches y muchas gracias.